Bueno, seguimos. Bueno, pasamos a otra, a ir, Grabamos, ¿cómo? grabamos. Para ir redondeando, eh, todos ahora sabemos que la estructura secundaria del DNA es una doble hélice, ¿sí? Estructura primaria, secuencia. La estructura primaria es decir, la secuencia de bases, es decir, el mensaje. La estructura secundaria sabemos que es una doble hélice. Como, antes de seguir esto, como para relacionarlo con su función como molécula reservorio de información genética, lo que dijimos al principio, esa estructura, es decir, lo que tenemos que pensar es que el DNA no fue diseñado, o los ácidos nucleicos no fueron diseñados para como reservorio de información genética, sino que fueron seleccionados como reservorio de información genética, primero el RNA y luego el DNA, si nos ajustamos a esta teoría del mundo RNA. Y entonces, si nos posicionamos ahora sobre el, posicionamos sobre el DNA, entonces vamos a ver que tiene ¿por qué se ha seleccionado? Bueno, esa estructura helicoidal espontánea que tiene en un medio intracelular acuoso, ¿sí? Obviamente le da una protección al mensaje, ¿sí? Es decir, las bases que son el mensaje, los elementos distinguibles que guardan la información, están algo protegidas, digamos, de ese ambiente intracelular acuoso porque están dentro de una cadena fosfato-azúcar. ¿Bien? El hecho de poder formar polímeros, de una longitud enormemente grande, también colabora para almacenar en forma estable una gran cantidad de información. ¿Claro, chicos? ¿Sí? Esos polímeros, ¿sí? Muy estables de DNA pueden almacenar, al ser estables, de centenares de miles de millones de bases, sirven entonces adecuadamente para almacenar grandes cantidades de información. ¿Está bien? Y entonces vemos además que esto es una doble hélice, y esta doble hélice obviamente tiene también le otorga una ventaja evolutiva adicional a la estructura del DNA como reservorio de información genética, que ahora vemos y que es bastante obvia. Entonces, sabemos que esta doble hélice es producto del apareamiento de una T con una A y de una C con una G. Todos los organismos que utilizan DNA como reservorio de información genética tienen este apareamiento. Nos podemos preguntar por qué es este TA y CG. ¿Por qué TA, CG? Y no otro par de bases. Entonces una pregunta, y sabemos que ese apareamiento está dado por la estabilización de ese apareamiento, está dado por la formación de uniones puentes de hidrógeno, ¿sí? 3 uniones de puente de hidrógeno entre la G y la C, y 2 uniones puente de hidrógeno entre la A y la T. Esa formación de puente de hidrógeno hace que ese apareamiento AT y CG sea estable. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué AT y CG? Entonces una respuesta muy sencilla, pero que no podría por qué ser, no debería por qué ser mentira, uno podría decir, bueno, porque es el único apareamiento que permite la formación de estas uniones puente hidrógeno, ¿sí? Entonces, la única unión estable es entre TA y CG. ¿Por qué? Porque es el único apareamiento que permite formar puentes de hidrógeno. Y eso vemos que no es cierto. También se pueden formar puentes de hidrógeno entre T y G, entre C y A, entre G y A, y entre casi todos los pares de bases. Y acá están los ejemplos, algunos ejemplos. Entonces,
a la pregunta, ¿por qué solo hay test A y CG en la naturaleza? Bueno, no es la respuesta que es porque es lo único que se puede formar. Entonces, profundicemos un poco más y veamos la estructura que forman estos apareamientos. Lo que acabamos de decir, bueno, lo que acabamos de decir, lo que dijimos al principio, recordémoslo, una estructura estable del polímero DNA es tener las bases escondidas, permítanme utilizar esa palabra vulgar para la química y la biología, escondidas de ese medio intracelular. ¿Sí? Eso es una estabilidad termodinámica. Entonces, lo mismo vale para esta doble hélice. Esta doble hélice, cuanto más mayor sea la capacidad de mantener las bases alejadas del ambiente hidrofílico, no mantenerlas, espontáneamente se van a poner lo más alejado, lo más oculta posible del medio acuoso hidrofílico, más estabilidad va a tener esa doble hélice. Y entonces fíjense, cuando nosotros vemos la estructura que forma AT, el par AT y el par CG, creo que se alcanzan a ver los ángulos 50, 51, 52, 54 grados. Estos ángulos serían entre la denominada unión glicosídica, que es la unión entre la base y la ribosa. Acá, donde estoy haciendo el circulito, estarían las ribosas, 2' dioxirribosas, ¿sí? Esto se llama unión glicosídica. Y con una horizontal, con un plano acá, ¿sí? Donde estarían las ribosas, el ángulo que forman es 50, 51, 52, 54, o sea, prácticamente igual. Ahora veamos lo mismo que pasa cuando uno trata de formar estos apareamientos TG y CA. ¿Se pueden formar puentes de hidrógeno? Sí, se pueden formar puentes de hidrógeno, pero la formación de esos puentes de hidrógeno deja estructuras totalmente irregulares. 69 grados acá, 42 grados acá, 68 grados acá, 36 grados acá, 56 acá o 58, 40 acá. ¿Se entiende, chicos? ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando se forma una doble hélice con apareamientos TA y CG, la hélice es regular. Eso es lo que vieron Rosalind Franklin, Watson, y luego Watson, Crick, Wilkins en los años 50. El DNA era una hélice regular. Esa regularidad viene dada, nos está informando que los apareamientos entre las bases tienen siempre la misma estructura, una estructura regular. ¿Sí? Y eso es compatible con que este modelo en el cual los ángulos de unión son prácticamente iguales. En cambio, si hubiera apareamientos TG y CA que se pueden dar, ¿sí? No tendrían una estabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque ángulos mayores, ¿sí? Y ángulos menores, muy diferentes, indicarían que distintas zonas del DNA tendrían una protección, digamos, de las bases hidrofílicas del ambiente acuoso muy distinta. Quizá estas zonas fueran muy expuestas, estas zonas menos expuestas, más, menos, etc. Con lo cual la hélice no tendría la estabilidad, la gran estabilidad que tiene cuando se forman TA y CG. Entonces, hipótesis, este sería el motivo por el cual solamente en la naturaleza existen los apareamientos TA y CG. ¿Por qué? Porque da una doble hélice regular, y no importa que sea regular, lo que importa es que esa regularidad le da una homogeneidad en la distribución de las bases dentro de una doble hélice rodeada de moléculas más hidrofílicas o de porciones de moléculas más hidrofílicas como el fosfato y la ribosa. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Sí, puede ser una. Hola. Sí. Si pones el cuadro anterior, por ahí me podría llegar a expresar mejor. Gracias. Respecto a los ángulos que tiene obviamente, glucosídica, la ribosa con los nucleótidos, ¿una medida de inestabilidad podría ser sumar los ángulos? O sea, si vos sumás, por ejemplo, los ángulos de timina guanina, 69 más 42,
es bueno, es mayor que la suma de adenina, timina, 50 más No, 21. yo no creo que sea la suma lo que importa. Lo que importa es individualmente en cada sector que sean parejos esos ángulos. Parejos estos ángulos quiere decir que no importa que haya una T y una A, T y A quedan lo más protegido las bases del medio ambiente acuoso que se pueda, y todas igualmente protegidas. Quizá un ángulo menor, por ejemplo acá paso a TG, que es de 42, esta zona puede ser que quede más protegida de ese ángulo, porque la hélice es como que quedaría más cerrada en el sector, pero en la cadena contraria quedaría mucho más expuesta. Entonces, no interesa tanto que sea que algunas zonas, ustedes me dirían, bueno, pero esto queda más protegido, no importa, pero esto queda más expuesto. Lo que importa es que el total, ¿sí?, de las bases se organice de un modo en que todas queden lo más protegido posible. Lo más protegido posible, todas parejos, es que todas compartan una torsión de esa hélice, ¿sí?, esa torsión de la hélice sea regular. ¿Entiende la idea? ¿Sí? Porque la suma puede ser igual, por ejemplo, acá da 106, podríamos tener 106, pero si es 63 y 40, bueno, la suma es igual, pero no estarían igualmente protegidas. ¿Claro? Bueno, entonces, regularidad de la hélice, par AT, par GC, y fíjense, acá tienen una animación muy sencilla, en el cual están como superpuestos AT y GC, y se ve que prácticamente ocupan el mismo lugar. ¿Entienden, chicos? ¿Se ve, chicos? ¿Sí? Eso da como resultado que la hélice sea regular. Y, repito, sabemos, o por lo menos hipotetizamos, por qué esto trae una estabilidad genómica. ¿Por qué? Porque las bases ahora están protegidas de ese ambiente acuoso, y el ambiente acuoso, ¿sí?, es el que trae las especies reactivas de oxígeno, es por el cual se propagan la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, etc. ¿Claro, chicos? Bueno, entonces como conclusión tenemos DNA doble cadena, sintetizado con una cierta polaridad, con una cierta direccionalidad, 5', 3', recuerden que la síntesis es siempre en dirección 5', 3', pero la doble hélice tiene que estar, para poder formarse la doble hélice, ambas cadenas tienen que estar en forma antiparalela. ¿Está claro cómo está en este dibujo? En este dibujo esta cadena está 5', 3', voy a poner el... ¿no? En esta cadena está 5' a 3', y en esta está 5' a 3', por eso digo que están antiparalelos. Pero ojo, esto no quiere decir que se hayan sintetizado en direcciones opuestas, ¿cierto? La síntesis es siempre 5' a 3'. Pero cuando se van sintetizando, se van reagrupando en el espacio, la unión es de las cadenas antiparalelas. Esto es porque es así, y bueno, porque es la única forma que las bases se puedan aparear entre sí. Si yo tuviera las dos cadenas paralelas, las bases estarían todas para la derecha, por ejemplo, o todas para la izquierda, con lo cual sería imposible que se enfrentaran. Al tenerlas antiparalelas, en esta cadena están hacia la derecha, digamos. Recuerden que todo esto es en el espacio, ¿no? Obviamente, en forma tridimensional. Y en esta cadena están hacia la izquierda, por lo tanto, al enfrentarse pueden aparearse. Esto se mantiene muy estable debido a las uniones puentes de hidrógeno, que si bien son muy débiles, ¿sí?, pero multiplicadas, 2 en el par AT, 3 en el par GC,
multiplicado por los miles, centenares de miles y millones de pares de base que forman las cadenas de DNA, le dan una estructura completamente estable, por lo menos al pH fisiológico y a la temperatura normal de un organismo. Bien, chicos, el RNA queda entonces como simple cadena, ¿sí? Con la U, la G, la A y la C, y ahora me acuerdo por qué, que alguien, no me acuerdo quién, me había preguntado por qué no hay síntesis sobre el oxidrilo en 2' en RNA, y esto es por una cuestión estérica, digamos. El ingreso de un nucleótido, de un ribonucleótido para formar la cadena de RNA, es mucho más dificultoso sobre el 2' que sobre el 3', por un efecto, digamos, estérico, es decir, del volumen que ocupan las bases. ¿Sí? Lo que quiero decir es que acá está no está en escala, ¿no es cierto? La C es mucho más grande, las bases son mucho más grandes e impiden, no impiden, dificultan el ingreso del nuevo ribonucleótido hacia el oxidrilo en 2'. En el laboratorio se puede hacer, porque eso no es un impedimento, sino que la reacción es más lenta. Uno, aumentando la temperatura en ciertas condiciones que no son las fisiológicas, puede sintetizar un RNA en el laboratorio que tenga las bases unidas los fosfatos unidos hacia 2'. ¿Bien, chicos? ¿Sí? Francisco, ¿quiere preguntar algo? Levanta la mano. Sí, yo tenía una pregunta. Si no recuerdo mal, una vez hace tiempo leí que otro impedimento para distintas afinidades entre los pares de bases podía estar dado porque si se daban uniones entre timina y citosina, que ambas tienen un único anillo de carbono, o entre adenina y guanina, que ambas tienen 2 anillos de carbono, la distancia entre las dos podría ser diferente, o sea, podría ser tal que no se mantendría una buena distancia en la hebra y no sería estable. ¿Eso puede ser? Está perfecto lo que decís, Francisco. Sería el ejemplo que acá no puse, por eso no puse, porque eso creo que se entiende lo que dice Francisco, ¿no es cierto? Si yo acá apareo, digamos, 2 pirimidinas, o por otro lado 2 purinas, esta distancia, esto creo que me faltó decir, esta distancia, que es muy pareja, 11,1, 10,8, ¿sí? No sería la misma cuando apareo 2 pirimidinas y 2 purinas. ¿Por qué? Porque se podrían juntar mucho más las pirimidinas, que son más chiquititas, que las purinas, que son más grandes, dando entonces también una hélice, una doble hélice totalmente irregular, ¿sí? Mucho más torsión cuando las cosas son más chiquitas y mucho menos torsión cuando las moléculas son más grandes. Y esto que dice Francisco me hace acordar, y como cosa anecdótica, ¿está bien, Francisco? Sí, muchas gracias. Como cosa anecdótica, digamos, cuando se estudiaba la estructura, la gran incógnita en la biología, que era, bueno, cómo es la estructura del ácido ribonucleico, desoxirribonucleico, que no se pensaba en principio en una doble hélice, ¿sí? Bueno, una de las dudas que daba era que las imágenes de rayos X, que era la técnica molecular, digamos, más disponible y más precisa en esos años, decía que daba como una hélice regular, y no se explicaba por qué o cómo iba a ser una hélice regular. O sea, se entendía sí que iba a ser una hélice, porque por lo que dijimos, porciones de la molécula más hidrofóbica dentro de la hélice. Pero lo de doble hélice no cerraba, perdón, lo de regularidad no cerraba porque la torsión, cuando había una pirimidina, tenía que ser distinta a cuando había que ocultar una purina, ¿se entiende? Justamente por el tamaño. Esta doble hélice le da a la hélice justamente regularidad. No importa si es AT o GC, todas las torsiones son iguales porque los ángulos
de las uniones glicosílicas entre base y ribosa, y las distancias entre las bases, la ribosa, digamos, son exactamente iguales, únicamente si hay AT o C. ¿Bien, chicos? Bueno, como modelo entonces nos queda esto, digamos que este sería, uno podría imaginarse al DNA como un cilindro, ¿sí? En el cual ese sería un corte transversal, en el cual tendríamos las bases adentro, ¿sí? De un esqueleto, como dice acá, fosfato, azúcar, está, entre comillas, protegiendo con su hidrofilicidad a las bases hidrofóbicas, y eso no quiero que pierdan de vista el hecho de que eso le otorga una estabilidad genómica, es decir, ayuda a mantener la información genética. ¿Por qué? Porque está protegida de todos los ataques externos que puede haber. Y obviamente, esta doble hélice, si bien está claro que las dos cadenas no son iguales, sino que son complementarias, donde hay una T, hay una A, donde hay una G, hay una C, colabora también para la estabilidad genómica. Yo puedo perder un sector de una cadena y poder reconstituir, cuando digo poder, la célula puede reconstituir, el sistema de reparación del DNA puede reconstituir lo que se ha perdido, respetando la complementariedad TAGC. Yo tengo como reservorio de información genética una molécula de una sola cadena, pierdo una porción y soné. Nunca más la puedo reconstituir ni saber. ¿Está bien, chicos? Bueno, entonces, ahora creo que va a ser el último tema de la noche. Creo que se entendió, estructura primaria, es estructura secundaria, y motivos por el cual ventajas del DNA y del RNA, ventajas y desventajas, como moléculas reservorio de información. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es el reconocimiento del DNA y las proteínas. Quiero hacer una breve introducción, porque este tema, quiero decir, creo que todos los temas tienen su importancia, pero este me parece que es muy interesante para sentar las bases de cómo las proteínas reconocen secuencias específicas del DNA. ¿Bien? Entonces, como introducción, todo proceso que ocurre sobre el DNA, ya estamos en el mundo actual, el mundo ADNA, reservorio de información genética, molécula de DNA, todos los procesos que ocurren sobre el DNA para expresar esa información o para repararla, ¿cuáles son esos? La replicación, la transcripción, creo que todos entienden lo que estoy hablando, la replicación, la transcripción, y aún la reparación del DNA, reconocer el daño, se ejercen sobre un DNA simple cadena, no sobre el DNA doble cadena, que es como está naturalmente el DNA. Se realizan sobre un DNA simple cadena. ¿Y por qué es esto? Porque si yo tengo que duplicar la información, mecanismo de replicación, o si tengo que expresar esa información, mecanismo de transcripción, o si tengo que reparar esa información, mecanismo de reparación, necesito tener esa información expuesta. Si la tengo que copiar, la tengo que tener expuesta. No la puedo tener encerrada en una doble hélice. ¿Se entiende, chicos? Si la tengo que expresar, tengo que utilizar esa información para poder expresarla, para poder sintetizar un RNA mensajero, un RNA ribosomal, lo que sea. Si tengo que repararla, tengo de nuevo que tener expuesta esa información. Cuando digo tenerla expuesta, quiere decir que el DNA esté en un sector determinado, en el que se está replicando, o en el sector que se está transcribiendo, o el que se está reparando, esté como simple cadena. Eso creo que está claro. ¿Está bien? Ahora bien, ejemplifiquemos con la transcripción, por ejemplo. Hay un paso anterior al mecanismo efectivo de síntesis del RNA. Es decir, hay un paso anterior a tener el DNA simple cadena para que se empiece a copiar con la RNA polimerasa y empiece a sintetizar el RNA. Un paso anterior en el cual los factores de transcripción, estoy dando un ejemplo genérico,
los factores de transcripción tienen que reconocer una secuencia determinada, un promotor de un gen, una zona regulatoria de un gen, para decir, este es el gen que se tiene que transcribir. ¿Se entiende, chicos? Otro caso, cuando tiene que empezar la replicación. La replicación se hace sobre simple cadena, pero el paso previo a eso, el paso a decir, bueno, vamos a empezar la replicación. ¿Dónde empieza la replicación? En el origen de replicación. El origen de replicación es reconocido por una proteína, y esa proteína tiene que reconocer el origen cuando está cerrado todavía el DNA. ¿Se entiende? Cuando está como doble cadena. Entonces, esa proteína tiene que tener la capacidad de identificar una secuencia específica, aún con el DNA simple cadena. Obviamente es más sencillo tener el DNA, perdón, con el DNA doble cadena. No sé si lo dije bien. ¿Sí? Con el DNA doble cadena. Cuando ya está abierto el DNA, cuando esa proteína iniciadora se unió al origen de replicación, ahí abre la cadena y la información está expuesta y se empieza a sintetizar, a duplicar. Pero previo a eso, repito, tiene que haber un reconocimiento de la proteína iniciadora sobre el origen de replicación cuando el DNA está cerrado. Lo mismo el factor de transcripción. No está el gen abierto para transcribirse. El gen está cerrado. Cuando digo cerrado es simple cadena, es doble cadena, ¿no es cierto? Está cerrado. El factor de transcripción tiene que reconocer una secuencia específica, o dos, o lo que fuera, en el promotor, en la zona regulatoria de ese gen, darse cuenta que esa es la secuencia promotora de ese gen y unirse. ¿Cómo lo tiene que reconocer? Está como doble cadena. ¿Se entiende, chicos? Antes de continuar, les planteé el problema. Conclusión de esto: tiene que haber un método, un sistema, un modo en que las proteínas reconozcan secuencias específicas del DNA, aún con el DNA doble cadena, aún con el DNA no expuesta, con la información genética no expuesta como simple cadena. Antes de continuar, quisiera preguntarles si tienen alguna duda con este planteamiento. Bueno. Y una pregunta. Vos hablaste de proteínas promotoras o zonas de promoción. Zonas promotoras, sí. Y proteínas. Zonas promotoras. Lo que vas a comentar ahora es cuál sería la reacción química como para, no sé qué molécula. Sí, para que un factor de transcripción o una proteína iniciadora de la replicación reconozcan una secuencia específica del DNA cuando el DNA aún permanece como doble hélice. Y si permanece como doble hélice, la información está encerrada dentro de esa doble hélice. A con T, G con C, no está expuesta al medio ambiente, digamos, por lo menos en forma genérica. ¿Está claro? Ok, gracias. Entonces, me interesa que entiendan ese problema que se tiene que dar. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden las proteínas reconocer una secuencia específica del DNA? ¿Bien? Y entonces, necesito primero un lugar, ya que el DNA está doble cadena, y lo que estoy buscando es que una proteína reconozca una secuencia específica, ¿sí? Lo que tengo que encontrar primero, o descubrir primero, es el lugar por el cual la proteína pueda acceder a ese DNA y ver, obviamente ver entre comillas, interpretar, descubrir cuál es la secuencia que está ahí. Porque recuerden que el DNA es regular, entonces es como que de afuera no se puede saber qué secuencia hay. ATGC, los ángulos, la torsión, la distancia son exactamente iguales. Entonces tiene que haber algún lugar por donde las proteínas, por ejemplo, un origen de replicación, una proteína iniciadora de replicación, un factor de transcripción, se acerquen al DNA y vean, puedan reconocer secuencias del DNA, la base del DNA. Entiende que no son lo que tiene que reconocer en forma específica, no son los fosfatos y la ribosa, que son todos iguales. Lo que tiene que reconocer son las bases. ¿Sí? Y entonces, bueno, de nuevo este modelo. Y entonces, primero vamos a buscar el lugar por el cual podrían acceder estas proteínas. Bueno,
Entonces está lo que se forma, es una foto medio vieja, pero creo que bastante ilustrativa, están lo que se llaman los surcos que hay en el DNA. Esto sería un piso, un corte transversal sobre un piso de ese supuesto cilindro que es el DNA. ¿Está claro el dibujo? Una base, la T, apareada con la A, con la de niño. Las uniones glicosídicas, las ribosas, ¿sí? Y lo que veo es, como habíamos visto anteriormente, que estos ángulos son de 50 y pico de grados, ¿sí? Con una horizontal entre las ribosas. Acá hay unos ángulos de 50 grados, ¿se entiende, chicos? ¿Sí? Eso hace que en este círculo, en esta circunferencia, queden dos espacios de distinto tamaño. ¿Por qué? Porque las ribosas están más como para hacia abajo. Entonces acá queda un espacio más chico que este espacio que es más grande. ¿Cómo podríamos tener aproximadamente dos espacios iguales? Bueno, si las uniones glicosídicas fueran más o menos de 180 grados. Si fueran de 180 grados, las uniones serían así, las ribosas estarían acá, las ribosas estarían acá, 180 grados, es probable que los espacios estos, tanto arriba como abajo, serían distintos. Perdón, serían iguales o aproximadamente iguales. Pero el hecho de que los ángulos sean de 50 grados, y sea esta la posición en un par de bases, en un piso de ese cilindro determinado, hace que haya dos espacios distintos. Y como estos espacios acá tienen representado una base, por ejemplo, un par de bases apareados con las ribosas, ¿sí? Cuando yo voy bajando a lo largo de ese cilindro, a lo largo de esa doble hélice, me estoy corriendo, como es una hélice, estoy girando un cierto ángulo, más o menos 36 grados. Giro 36 grados y paso al par de bases de abajo. Giro otros 36 grados y paso al par de abajo de otro lado. Entonces digo que estos espacios están formando un surco que se va trasladando, que no es recto. Es decir, si yo me paro acá y miro hacia abajo, no veo una recta, sino que veo un surco que va girando 36 grados. ¿Se entiende, chicos? Y de distinto tamaño. Entonces a este surco se lo llama surco mayor y a este surco menor. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Entonces, bueno, el modelo sería una cosa así, ¿sí? El modelo de pelotas, digamos. Acá tenemos, los violetas serían las bases, el anaranjado serían las ribosas y los fosfatos, y entonces estos ángulos de disposición entre las uniones glicosídicas me da origen a estos dos surcos, el mayor y el menor. ¿Y qué es lo que ve una proteína cuando si se pudiera acercar por el surco mayor y con mucha más dificultad por el menor? Porque fíjense que los tamaños son distintos. Bueno, se podría acercar a las bases apareadas. ¿Sí? ¿Ven, chicos? Si una proteína viene por el surco mayor o una proteína viene por el surco menor, podría haber, aún con las bases apareadas, aún con el DNA doble cadena, podría haber ciertas zonas de las bases. ¿Está claro, chicos? Entonces ya tenemos el lugar. Una proteína puede acceder al DNA por el surco mayor o el surco menor y acercarse y ver. Ustedes saben que no es ver, digamos, es interaccionar, es formar uniones químicas. Eso es ver para las moléculas. Ver ciertas regiones del DNA. ¿Está claro, chicos? De las bases. Aún cuando están apareadas. ¿Sí? Obviamente el surco mayor es mucho mejor porque es más grande, permite acceso más variable. El menor es muy chiquito y permite el acceso a proteínas muy, muy chicas. Por lo tanto, casi todas las cosas de reconocimiento, no digo todas, pero la mayor parte de reconocimiento de proteínas hacia el DNA doble cadena ocurren sobre el surco mayor. Entonces, ¿qué es lo que ve la proteína? Y repito, acá ver es interaccionar, e interaccionar es que la proteína pueda formar alguna unión con el DNA, aun cuando esté como doble hélice. ¿Se entiende, chicos? Eso es lo que estoy buscando. Yo encuentro una forma de que una proteína se acerque por el surco mayor
y pueda formar algún tipo de unión con una base determinada, esa es la segunda cosa que estoy buscando, que la proteína pueda unirse al DNA, aún con el DNA doble hélice. ¿Sí? La primera era el lugar, los surcos. Lo segundo es que se puedan unir. Lo tercero que voy a necesitar, que lo vemos en un rato, es la especificidad. Que la unión no sea con cualquier cosa, sino que sea con una secuencia específica. Entonces, de nuevo, tenemos lugar, surco mayor, surco menor, y ahora lo que queremos buscar es que se pueda unir. ¿Y qué es lo que veo? Bueno, ¿qué es lo que vieron los investigadores que empezaron a buscar esto? Bueno, obviamente empezaron a buscar capacidad de formar puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tienen que ser uniones débiles, ¿entiendes? Tienen que ser uniones reversibles. No puedo pretender que una proteína que va a ser regulatoria, que tiene que estar hoy, pero dentro de un rato no tiene que estar porque su función termina, se una de forma covalente. Entonces lo que yo tengo que buscar son capacidad de formar uniones débiles. ¿Y cuáles son las uniones débiles más comunes y más eficientes? Las uniones puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Entonces, ahora la pregunta es, ¿puede, de una proteína no dudamos que puede formar un puente de hidrógeno? ¿Se entiende? Una proteína puede formar un montón de puentes de hidrógeno a través de muchos aminoácidos, como vamos a ver en un ratito. Eso está claro. Repito, una proteína puede formar muchos puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ahora nos preguntamos, desde este sector, no utilizando esto, estos ya están comprometidos en el apareamiento de bases, desde estos sectores que ve el surco mayor, ¿puede la proteína, puede el DNA ofrecer la formación de puentes de hidrógeno? ¿Se entiende la pregunta, chicos? Entonces, para esto repasamos un segundo qué son las uniones, cómo se forman las uniones puente de hidrógeno. Las uniones puente de hidrógeno se forman entre un dador, que obviamente es el hidrógeno, siempre es un par, dador-aceptor. El dador siempre es el hidrógeno, por eso se llama unión puente de hidrógeno. El aceptor es un nitrógeno o un oxígeno. ¿Está bien, chicos? ¿Por qué? Porque son, sobre todo el oxígeno, el nitrógeno un poco menos, son elementos muy electronegativos y entonces van a tratar de unirse a través de un puente de hidrógeno con el hidrógeno, con el protón, que tiene siempre una densidad de carga positiva. ¿Entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, de nuevo, el dador es siempre el hidrógeno. El aceptor puede ser el oxígeno o el nitrógeno. El hidrógeno, para ser dador, tiene que cumplir ciertas condiciones. El dador, el hidrógeno, para servir como dador, tiene que cumplir ciertas condiciones. Estar unido, a su vez, a un carbono, estar unido a un oxígeno o a un nitrógeno. Estos hidrógenos del grupo metilo no son para nada eficientes para formar puente de hidrógeno. ¿Sí? Es eficiente este hidrógeno, porque está unido a un nitrógeno. ¿Por qué es esto? Repito de nuevo, porque el oxígeno y el nitrógeno son elementos muy electronegativos. Y entonces, el par de electrones que están compartiendo, que está formando la unión nitrógeno con un hidrógeno y nitrógeno con otro hidrógeno, están siempre mucho más cerca del nitrógeno, dejando en el hidrógeno una densidad de carga positiva. Esa densidad de carga positiva lo hace a ese hidrógeno accesible como dador de la unión puente de hidrógeno. En cambio, estos hidrógenos, al ser el carbono un elemento muy poco electronegativo, o no suficientemente electronegativo, el par de electrones que comparten cada hidrógeno con el carbono están equidistantes y el hidrógeno no reúne una densidad de carga positiva suficiente como para actuar como dador. Creo que se entendió. Entonces, ahora lo que tengo que buscar son dadores y aceptores. ¿Puede el par de bases ofrecer dadores y aceptores? Bien, desde el surco mayor, por ejemplo, y desde el surco menor,
Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo que este nitrógeno podría ser un aceptor de una unión puente hidrógeno. Si acá la proteína ofreciera un dador, bueno, se podría formar una unión puente hidrógeno. Acá estamos hablando de estos hidrógenos. Uno está comprometido en la unión puente hidrógeno, en la unión con la base. No sirve, no se puede usar. El otro hidrógeno podría actuar como dador en una supuesta unión puente hidrógeno con la proteína. Obviamente la proteína tiene que dar siempre lo contrario. Si acá lo que está dando el DNA es un hidrógeno, un dador, la proteína tendría que encajar justo un aceptor. ¿Entiende, chicos? Y acá tenemos un aceptor, el oxígeno. Bueno, entonces voy a ver si me sale esto. ¿Qué es lo que veo yo? ¿Qué es lo que ve la proteína cuando se acerca por el surco mayor y ve un par AT? ¿Qué es lo que ve? Ve un aceptor, ¿está bien, chicos? El nitrógeno. Ve un dador, ¿sí? El hidrógeno, uno de estos dos hidrógenos, el otro no porque está comprometido acá. Ahora voy a hacer unas tiqui para el espacio entre las bases, porque esto es tridimensional, ¿no es cierto? No es en el plano. Y un aceptor. Bien, chicos. Entonces, primera, completamos la segunda condición de lo que estamos buscando. El DNA puede formar uniones puentes de hidrógeno aun cuando está como doble hélice. ¿Entiende? ¿Por qué lugar? Por los surcos. ¿Está bien, chicos? Nos falta ahora la tercera condición, que esa unión sea específica, que no sea cualquier cosa, proteína con cualquier secuencia. No, que pueda reconocer una determinada secuencia. Por eso voy acá. Entonces, una proteína que se acerca al par AT desde el surco mayor podría unirse, reconocer, formar uniones con el par AT si ofrece, si acerca, obviamente lo contrario de lo que ve en el DNA. ¿Se entiende lo contrario, no es cierto? Acá en rojo puse lo que ofrece el DNA. Entonces la proteína tendría que poner acá un dador, un aceptor y un dador. Está claro, ¿no es cierto? Bueno, ahora veamos qué es lo que ofrece, qué es lo que ve o lo que ofrece el DNA desde, si el par ahora es GC en lugar de AT. ¿Qué veo? Un aceptor, otro aceptor, ¿sí? Oxígeno. Hago tic. Oh. Ay, Dios. Espacio entre las bases. Y ahora, ¿qué es lo que veo acá? Un dador. Entonces, acá, una proteína que se acerque por el surco mayor hacia el par GC, tendría que ofrecer, entrar con lo contrario, es decir, con un dador y un aceptor para poder formarse poder formar una unión con GC. Entonces voy a poner la proteína acá. ¿Está claro, chicos, por ahora? Díganme, por favor, si no se entiende. Uy, Tienes una pregunta, Gonzalo. dale. Mientras voy haciendo el dibujito. Vale. Sí, yo quería preguntar entonces, todo esto que estás diciendo pasa exactamente en los surcos, ¿no? En el surco mayor o en el menor. O puede pasar también cerca de los surcos y la proteína también los puede detectar así, digamos. Bueno, no nos olvidemos que está buena la pregunta, que las uniones puentes de hidrógeno se ejercen en distancias muy, muy, muy chiquitas, muy, muy pequeñas. Por lo tanto, se tienen que realizar por los surcos. Creo que esa es la pregunta. Okay. No puedo tener... ¿Por qué? Porque son uniones muy débiles que se hacen cuando están en una orientación muy precisa, tanto a dador como a aceptor, y muy cerca. Entonces,
eso implica que la proteína tiene que ingresar por el surco mayor. Y por el menor, si es una proteína muy chiquita. ¿Entiendes? Claro, o sea, la secuencia tiene que estar justo en el surco para que esto funcione. Exacto, la secuencia tiene que estar justo en el surco para que funcione. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, fíjense, acá les puse en violeta la proteína. La proteína que se acerca y que de casualidad no, pero imagínense que tiene que tener justo, recuerden lo que acabo de decir, a una distancia muy precisa, meterse en ese surco mayor y ofrecer justo en una ubicación en el espacio tridimensional, no en un plano que parece fácil, en el espacio, hacer coincidir precisamente un dador donde el DNA le ofrece un aceptor donde le ofrece un dador, y un dador con un aceptor, respetando, repito, esta tridimensionalidad de la estructura. ¿Entienden, chicos? Ahora, se darán cuenta que si yo llevo esta misma proteína en la misma ubicación, viene entrando así, al surco mayor, donde hay un par GC, esta proteína no se puede unir, o por lo menos no se podrá unir con la misma intensidad, con la misma fuerza que une el para T. ¿Se entiende, chicos? Porque acá AA rebota, rebota. No hay unión, DD tampoco, solamente habría acá. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces, esto está indicando que una proteína, a través de los surcos mayores, o a través de los menores, podría unirse. Y esta es la tercera condición que estaban buscando, específicamente a AT y no a GC. Estoy hablando de la misma proteína en la misma situación. ¿Se entiende, chicos? Y viceversa, una proteína que reconozca el par GC, porque tiene exactamente el opuesto. No, amarillo no se ve nada. Porque tiene el opuesto de ya. ¿Sí? Esta sí se uniría perfectamente. Ahora no se puede unir, o no se podría unir con la misma eficiencia al parate. Cuando yo digo no se puede unir con la misma eficiencia, es que no lo reconoce, o lo reconoce en muchas veces menos que el otro par. ¿Está claro, chicos? Esta es la base del reconocimiento específico, y ahora lo voy a completar. Lugar, surcos. Lugar que presente, que dé la oportunidad para reconocer al DNA, para poder unirse al DNA, acercarse al DNA, aun cuando esté doble cadena, los surcos. Primera condición. Segunda condición, poder formar uniones. Bueno, la proteína es indudable que puede formar punto de hidrógeno. ¿El DNA lo puede formar desde el surco mayor? Sí. Acá, y acá, y acá, y acá. Tercero, ¿puede haber uniones específicas? Sí. Acabamos de demostrar que una proteína se une a AT y puede no unirse a GC. Y una proteína que se une a GC no se une a AT. ¿Está bien, chicos? Pero ahora vamos a acercarnos más a la realidad. Porque acá yo les dije que una proteína se acerca a un par de bases. Entonces, la pregunta que surge ahora, bueno, vamos a hablar de la realidad. Una proteína por su tamaño, un factor de transcripción, por ejemplo, por su tamaño promedio, cuando se acerca a un DNA a través del surco mayor, por ejemplo. ¿Con cuántas bases se une? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, ¿qué tamaño? Por su tamaño, ¿con cuántas bases va a interaccionar? Bueno, más o menos 8, 10, los hay más grandes, pero en general lo que se llama el elemento regulatorio del DNA, es decir, la porción del DNA a la cual se une un factor de transcripción, por ejemplo, ocupa
un tamaño o una secuencia de 8, 10, 12 pares de bases. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Por ejemplo, digamos 10 bases de promedio. Quiere decir ahora que esto que estoy haciendo para un par de bases, una proteína que se acerca por el surco mayor, va a interaccionar o va a tomar contacto con 10 pares de bases del DNA. Si puede formar muchas uniones puentes de hidrógeno, porque justo, y ahora cuando yo digo justo, imagínense la enorme variabilidad de posibilidades que hay. Si esa proteína justo ingresa y tiene una disposición de dadores y aceptores determinados, ubicados en una cierta orientación tridimensional, se puede acercar muy precisamente a estas 10 bases del DNA y puede formar muchos puentes de hidrógeno suficiente como para que esa unión dure un segundo, un milisegundo, lo que sea, pero que forme un intermediario estable. Eso es un factor de transcripción que está reconociendo una secuencia específica y que como pudo formar una unión estable, va a ejercer algún efecto. Por ejemplo, reclutar la RNA polimerasa. ¿Entienden, chicos? Pero fíjense que ahora no estamos hablando de ADA o AAD. Estamos hablando de una secuencia de 10 pares de bases, con las decenas y decenas de aceptores, dadores, ubicados en una tridimensionalidad determinada, ¿sí? Sobre la cual puede o no ejercer una proteína cierta unión. Me parece que habrá muchas proteínas que pueden reconocer una secuencia de 10 pares de bases. Reconocer, digo, formar uniones puente hidrógeno en número suficiente como para dar una estabilidad determinada. No. Muy pocas para una secuencia determinada. ¿Se entiende, chicos? Porque, repito, son decenas de pares de aceptores y dadores que tienen que ubicarse de una manera tridimensional adecuada para que se pueda dar una unión estable. Entonces, esto es lo que da principalmente la especificidad. Tenemos lugar, tenemos oportunidad de formar puente de hidrógeno y tenemos especificidad. Los dejo ahora para que me hagan preguntas. Hicieron dos preguntas en el chat. Una que dice por qué 10 pares de bases y otra pregunta si se unen a distintos surcos. Dice, o sea que interacciona con varios surcos a la vez. Bueno, fíjense que son... a ver si tengo el... acá digo 10 pares, ¿por qué 10 pares de bases? Está la contesto rápido, justamente porque dijimos, y bien dice María, es un ejemplo, creo, pero es un ejemplo concreto. Quiero decir, pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 12, pueden ser a veces un poco más, pero en general, promedio 10, 8, 12. ¿Por qué digo 10? Porque es la zona en la cual todo es en promedio, ¿no? Un factor de transcripción promedio mide, bueno, pesa, qué sé yo, el tamaño son 40, 50, 60 kilodalton. Ese tamaño de proteína puede, cuando se acerca a una doble hélice del DNA, ocupa un espacio, digamos, de 10, 8, 10, 12 pares de bases, depende de su tamaño. ¿Entienden, chicos? Por su tamaño no puede ocupar una secuencia de 1000 pares de bases, porque 1000 pares de bases es un tamaño de DNA enormemente grande. ¿Está claro lo que digo? Entonces, es un ejemplo, pero es un ejemplo concreto, no pueden ser 100. 8, 10, 12, ese es el espacio por el cual una proteína promedio de 40, 50, 60 kilodalton ocupa sobre el DNA. Y obviamente se tiene que amoldar, por eso no es cualquier proteína, se tiene que amoldar a esos surcos, mayor y a veces menor o solo el mayor. Y tiene que rodear a esa molécula, a ese DNA hélice. ¿Claro, chicos? Dice Bárbara, o sea que interacciona con varios surcos a la vez. Bueno, el surco es uno, yo entiendo lo que me quiere decir, pero el surco es uno que es continuo. Hago con el dedito así, ¿sí? El surco es uno que es continuo. Lo que quiere decir es ese surco cuántas bases abarca. 10, y es lo que digo, 10, 12. ¿Está claro, chicos? ¿Sí?
Bárbara dijo. Bueno. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Una pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no. Cuando hablas de estos surcos, mirando justamente el gráfico del ADN que está obviamente cortado, sería en las zonas extremales de ese ADN, digamos, No. Esto, la doble hélice que empieza, que termina, centenares de miles y millones de pares de bases, es todo así, todos surcos. Tiene, digamos, básicamente la estructura secundaria es todo, surco mayor, surco menor, surco mayor, surco menor. Entonces, acá hay ciertas secuencias, acá hay otras secuencias, más adelante hay otras secuencias. Entonces, la proteína va a interaccionar a través de estos puntos de hidrógeno, va a unir. Que todas estas reacciones, todos sabrán, son choques. Un factor de transmisión, proteína, choca con una secuencia del DNA. Si no puede formar un número suficiente de puentes de hidrógeno, rebotará. La mayoría hace eso, la mayoría se va. Una proteína que reconocerá una secuencia determinada, AD, esa combinación de aceptores y dadores, en lo cual se podrá unir un espacio de tiempo un poco más largo, y ese espacio de tiempo le da oportunidad para ejercer algún efecto. Abrir la doble hélice, por ejemplo, o reclutar otra proteína, o reclutar una RNA polimerasa, etc. ¿Entienden, chicos? O sea, la pregunta mía era si en cualquier lugar, digamos, debe haber lugares más probables de surcos dentro de la cadena que otros, pero podría, yo pensaba que eran los extremos. Pero, No. Teóricamente, claro. Visto así, teóricamente, todo el DNA estaría expuesto o potencialmente expuesto a esta unión de proteínas. Pero vamos a ver, creo, la clase que viene, el miércoles, esta estructura terciaria, la segunda parte del curso, de esta parte del curso, es la estructura terciaria de la cromatina, Y vamos a ver que hay zonas que es imposible que estén expuestas a esta acción, no están tan abiertas, tan expuestas a estos surcos. ¿Sí? Pero por ahora estamos viendo la parte potencial, como que el DNA potencialmente puede ser unido por cualquier proteína, no cualquier proteína, obvio, por proteínas en forma específica, que eso es lo que nos interesa. Después vamos a ir viendo las restricciones. ¿Bien? Bárbaro, gracias. Bueno, ¿qué hora es? Perdón que no tengo reloj ahora. Quiero ver si podemos... Las 9:59. ¿Ya terminó entonces? Sí, ya estamos terminando. Bueno, entonces recuerden esto, que el miércoles seguimos acá con la comprobación de esta hipótesis, que dejó de ser hipótesis para ser una teoría bastante aceptada, que es la comprobación experimental de que esto que acabamos de decir, es un mecanismo, el mecanismo, digamos, por el cual una proteína puede reconocer una secuencia específica del DNA. Y no quiero que se pierda la importancia de esto, no es porque lo digo yo, digamos, la importancia es que esto es la base de toda la biología molecular, de todos los procesos que pasan sobre el DNA. ¿Sí? La replicación tiene que empezar así, la transcripción tiene que empezar así. ¿Entienden, chicos? Bueno, la clase termina, igual me quedo para todas las preguntas que quieran hacer. Y una pregunta, Eduardo. Yo había pedido permiso en cursar la materia. Yo soy físico, creo que mandé un par de mails. Sí, vos para cursar los prácticos. No, esta materia... Claro, bueno. Sí, yo, bueno... esta la acabo estás cursando oficialmente. Sí, la idea es pasar la nota, digamos, por lo que me decía Juan Carlos, elevar la nota al departamento de física, si es que apruebo, claro, y después ese acta la pasarían al departamento de alumnos. Perfecto. Bueno, esa es la idea. Yo por eso pedí permiso antes de cursar y todo eso por los meses que habías mandado. No hay ningún problema. Está bien. Y la otra pregunta es la siguiente. Bueno. Quería ver los seminarios o los teóricos de biología molecular, pero obviamente como no me anoté porque el departamento de alumnos no permitía más de 3 materias, yo no sé cómo poder
acceder a Bueno, esos videos. escúchame, Eduardo, para no hacer preguntas de otra Perdón. materia, escribime un mail, vos creo que tenés mi mail, me has Sí, escrito. yo Escribime el creo mail que y yo sí, te contesto esto de lo de biología molecular. Digo, para no porque mezclar yo... Hay ahora. una pregunta Está que bien. me hicieron de esto, Dale. en el chat hay una, entonces dice Camila, entonces la proteína va a ir escaneando de punta a punta el DNA hasta encontrar una secuencia con la cual interaccionar de forma estable. No lo llamemos escaneo, no lo llamemos escaneo. Llamémosle como así son las proteínas. Como así son las reacciones. Las reacciones no van dirigidas entre el sustrato y la enzima, o los sustratos y la enzima, no van dirigidos como por un volante, digamos, llevándolo justo. Son choques. Son choques que se van produciendo y uno de cada millón, digo, exagero, o no sé, digo un número para decir algo grande, son efectivos, ¿sí? Pero las moléculas están continuamente, moléculas proteicas están continuamente chocando con regiones del DNA y cuando encuentren su sustrato específico, por ejemplo, factor de transcripción con zona promotora del gen, ¿sí? Ahí encontrarán, ¿por qué se mantiene unido? Por este mecanismo, porque encuentra una región donde puede formar mucho puente hidrógeno, y entonces se queda y ahí hace su efecto. ¿Bien, chicos? ¿Sí? Pero no es una cuestión que teledirigida, digamos, ni tampoco que escanea todo el DNA. Son choques al azar, y alguno va a ser efectivo. ¿Sí? ¿Otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo una pregunta. Hace un ratito, no me acuerdo quién te había preguntado respecto a que para que la proteína se una, la secuencia tiene que estar justo en el surco. Y vos le dijiste que sí, pero me quedé pensando, y todo par de bases tiene un lado expuesto a un surco menor y el otro lado expuesto a un surco mayor. O sea, al único surco menor y mayor, ¿no? Sí. Yo lo que entendí en esa pregunta, por ahí, lo que entendí fue si la proteína podía actuar a distancia, digamos. Es decir, si vos tenés un DNA y vos estás mirando un DNA cerquita, esperá, si yo estoy acá, estoy mirando este DNA, si estoy acá mirándolo, lo único que veo es un surco mayor, ¿cierto? Si estoy Claro, acá. sí, Si me alejo, sigo mirando el mayor, pero si me alejo más, ahora veo mayor, menor. Y si me alejo mucho, a lo mejor veo mayor de acá y mayor de acá. ¿Se entiende? Eso entendí claro, yo. Y entonces, si aún a esta distancia se podrían hacer las uniones, bueno, esta proteína que está por acá, que se está acercando recién por acá, podría hacer uniones acá o podría hacer uniones acá. Lo que yo quise decir es que por lo menos lo que entendí de la pregunta, era que la efectividad, para que sea efectiva, la proteína se tiene que meter bien, bien acá. claro. ¿Entiende? No lo hace a distancia. Es decir, por eso va a interaccionar con este surco. Toca, Claro, sí. No sé perfecto. si. ¿Está bien? Sí, sí, quedó clarísimo. ¿Y cuántos pares de bases hay más o menos entre que se vuelve a repetir? Tipo que hay un surco mayor, uno menor y vuelve a empezar el mayor. 10, Bien, porque 10, por eso yo hablaba de 36 grados, viste, cada giro 36 grados, o claro. sea, un círculo son 360 grados, cada 10 pares de bases. Si yo voy bajando, imagínate una escalera de caracol, que yo voy bajando, me enfrento al Sí, norte, bajo 10 escalones, me enfrento de nuevo al norte, en el DNA. ¿Se entiende? Bajo 10 perfecto. bases, 10 pares de bases, y me enfrento al mismo lugar. Quiere decir que en esas 10 pares de bases tengo un surco mayor y un surco menor, que sería este ejemplo. Genial. Muchas gracias, ¿eh? De nada. Julián. Ah, ya contestó Julián. Francisco. Sí, pregunten, chicos, cuando quieran. ¿Con vos? Sí, yo tenía una pregunta. Dale. Así como estábamos diciendo hasta recién que existen proteínas que son específicas para los surcos mayores según el tipo de par de bases,
¿existen proteínas que son específicas para surcos menores y que no se pueden unir a los mayores? Mirá, para surco mayor y para el surco menor, las reglas, estas reglas de AD, aceptor, dador, lo que sea, son las mismas. Acá, ¿me entendés? O sea, una proteína que por su tamaño puede entrar al menor o al mayor, bueno, ofrece lo mismo y se uniría a la misma secuencia, si querés, si está en el mayor o en el menor. O sea que no hay especificidad distinta al mayor o al menor en cuanto a qué reglas determinan si se une o no. La gran limitante acá es el tamaño. Al surco menor no entran proteínas de más de 10.000, de 10 kilodalton, no sé, de 10.000 dalton. Lo cual descarta prácticamente toda proteína regulatoria, factor de transcripción, proteína de origen de replicación, etc. Solamente se entran unas proteínas muy chiquitas que se llaman proteínas arquitectónicas, que no tienen una interacción, sí interaccionan, pero no tienen una función de disparar algún mecanismo de replicación o transcripción, solamente de torcer el DNA, de curvarlo, porque nosotros estamos ejemplificando el DNA como si fuera una hélice totalmente recta, un cilindro recto, pero en realidad tiene zonas que se curvan, que se tuercen. Entonces esas proteínas arquitectónicas, que son las únicas, son chiquitas, que pueden entrar por el surco menor, tienen esta función. De hecho se llama proteínas arquitectónicas, arquitectónicas, que producen cambios en la disposición del DNA en el espacio. No en cuanto a doble hélice, sino que lo tuercen, lo curvan, etc. ¿Ah? Pero las reglas de uniones son exactamente las mismas. ¿Sí? Aceptor, dador. Muchas gracias. De nada. Una pregunta, ¿estos cambios que producen estas proteínas arquitectónicas con respecto a la torsión en la curvatura, espacialmente, bueno, se nota la diferencia, pero químicamente, ¿qué producirían o físicamente digamos, dentro del metabolismo, podríamos decir? Bueno, ¿Hay alguna diferencia? Sí. El hecho de, justamente donde muchas de estas proteínas regulatorias, factores de transmisión, origen de replicación, que no entran por el surco menor, no pueden entrar por el surco menor, se les facilita, eso es lo que decíamos que viene a colación de tu pregunta, que vos decías, bueno, yo te decía que potencialmente todo el DNA es exactamente igual, pero como el DNA por estas proteínas arquitectónicas tiene ciertas curvaturas, esos son señales, ¿sí?, que permiten o que potencian la interacción a una cierta región de las proteínas regulatorias. Lo que quiero decir es que si los 3.000 millones de pares de bases para un origen de replicación fueran exactamente igual de compatibles para unirse por este método, la replicación demoraría millones de años. Hay ciertas ayudas, si querés, estructurales, que son estas proteínas arquitectónicas, que van curvando el DNA, le van dando una disposición tridimensional distinta, que hacen que sean como señales para que proteínas regulatorias se unan o choquen con esas zonas con más frecuencia que en otras zonas. ¿Se entiende la idea? Habría más libertad de alguna manera en la parte reactiva para producción de, digamos... Bueno, estas proteínas arquitectónicas como que restringen las zonas donde se pueden unir las proteínas regulatorias. Al restringir las zonas, bueno, suponete, te digo un ejemplo, de las 3.000 millones de pares de bases, dejarle 100 millones de pares de bases, potencialmente para que se unan, la unión puede ser más efectiva, más frecuente, porque no tienen que tocar con una cantidad de DNA enorme, sino con secuencias más restringidas, con lo cual se hace más eficiente. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, gracias. No entendí, Delfina Romero está por ahí. Sí, está todo bien. Dice que no entendí la notación ADA, quiere decir que uno puede actuar como dador y como aceptor. ¿Estás ahí, Delfina? Digo para no contestarla. Igual la contesto, no sé si alguien escucha. No,
El que es aceptor, ahí está Delfina, muy bien. El que es aceptor, el que es dador, es dador. Este nitrógeno siempre es aceptor. Este oxígeno siempre es aceptor. Este hidrógeno, uno de estos hidrógenos, siempre es dador. Lo que estoy diciendo acá es que acá el DNA en un para-T me está ofreciendo A, D, A. Aceptor, dador, aceptor. Acá lo que estoy dibujando es la proteína. La proteína, para unirse, tiene que encontrar lo opuesto a lo que ofrece el DNA. ¿Se entiende? La unión no es aceptor con aceptor, es aceptor con dador. Entonces la proteína, cuando encuentra acá, para que la unión sea efectiva, tiene que dar lo opuesto. O sea, acá tiene que encajar un dador, acá tiene que encajar un aceptor, como está acá, y acá tienen que encajar un dador. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Pero cada átomo, digamos acá, desempeña un papel único. O es aceptor o es dador. No puede cambiar su naturaleza. El nitrógeno y el oxígeno son siempre aceptores. El hidrógeno es siempre dador. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Profe, tengo una pregunta. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Hay una cantidad mínima de puentes de hidrógenos que tenga para poder haber esa interacción? Y no, porque todo va a depender del tamaño de la proteína. Es decir, si vos querés unir una proteína grande a través de 5 pares, estoy inventando, estoy en números estoy inventando, pero digo, si tenés una proteína grande, querés que se una al DNA a través de solo 5 puentes de hidrógeno, por ahí es muy poco para que esa unión sea efectiva. Ahora, si es una proteína más chica, a lo mejor con 5 pares de puentes de hidrógeno, le es suficiente y la unión es estable. ¿Se entiende? Entonces, Claro, es como una proporción. No hay un número, no hay un número fijo. Todo es, como vos ibas a decir, creo, una proporción entre el tamaño y el número de uniones que forman. Cuanto más, obviamente, es más estable. Además, obviamente no es todo o nada. Imagínense que a lo mejor una proteína puede formar uno o dos puentes de hidrógeno, pero bueno, como es eficiente, se suelta, igual que si no tuviera ninguno. ¿Se entendió la idea? Todo es una proporción entre tamaño y número de puentes de hidrógeno. Ok, gracias. Nada. Bueno, Edu, me parece que ya está. Dale, sí, anda nomás. Yo me quedo un ratito más, pero anda nomás. Te agradezco un montón, Ale. No, de nada, nos vemos el miércoles. Miércoles. ¿Vos grabaste? Sí, dejé de grabar. Vos estás grabando todavía, ¿eh? Sí. Yo sigo por las preguntas. Sí, dejé de grabar en esta segunda parte, pero lo tengo en 2 partes. Si querés después te lo paso. Dale, perfecto, Así dale. queda más liviano. Dale, gracias, Ale. De nada. Adiós. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, chicos? Bueno, me voy yendo. Nos vemos el miércoles entonces. Creo que voy saliendo. Eduardo Fuentes, mañana en todo caso hoy no, pero mañana escribime y yo te paso los links para que puedas ir entrar a biología molecular. Sí, cuando te escribí, no sé, alguien recibió el mensaje por vos y después me contestó, ¿puede ser que sea así o vos los recibís directamente los mails? No, vos le escribiste a Daniela, que es la jefa de TP de los martes, creo. Pero bueno, escribime a mí, yo te explico todo. Bueno, está bien. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Me voy.